limitar los poderes que da Dios, porque a veces nos encasillamos, pero no, debemos mirar con amplitud los dones que el Señor ofrece. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos, confiando en que todos tienen la lectura bíblica acerca del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, vamos a dejar un tiempito. Le voy a pedir nuevamente, y perdonen, que se pongan de pie los que así lo deseen, identificando la idolatría personal. Identificando la idolatría personal. Hay muchas influencias que llegan al hombre que no son bíblicas, que no son espirituales, que se filtran silenciosamente. Y cuando digo hombres, estoy hablando en un sentido genérico, estoy hablando de todo creyente. Todo creyente. Por eso es que tenemos que estar siempre instruyéndonos en la palabra del Señor. Y que la Biblia nos examine. Y saber cómo estamos en la presencia del Señor. Siempre una revisión actualizada de nosotros mismos. No es que yo me revisé el mes pasado y yo salí bien con el Señor. Es continuo, debe ser constante nuestro examen delante del Señor y delante de las Sagradas Escrituras. Los males no vienen de golpe, hermano. Los males se filtran, poquito a poquito, se arrastran. A veces vienen muy hermosos, a veces vienen inofensivos. Y el que no tiene el discernimiento del Señor es fácilmente sorprendido en su buena fe. Vamos a viajar al libro de los Hechos, hermanos. Y yo le pido, hermanos, que le permita al Espíritu viajar al escenario bíblico. No se quede aquí mientras leemos la Biblia. Vea a sus protagonistas a través de la lectura, a través de la predicación. Vea los maravillosos actos que el Espíritu Santo llevó a cabo a través de los apóstoles. Viaje, hermanos, viaje. Deje que el Espíritu Santo le lleve. No tiene que abordar un avión para viajar. No tiene que comprar un boleto, no. El Espíritu Santo es capaz de llevarle al mismo escenario bíblico y nosotros vivir intensamente la experiencia bíblica que vivieron estos apóstoles llamados Bernabé y Pablo. El libro de los Hechos fue redactado por Lucas, el evangelista, hermanos. Y vamos a viajar al capítulo 14. Y vamos a dar lectura a los versos, capítulo 16 del libro de los Hechos. Capítulo 16. 14. Es que yo lo tengo mal aquí, discúlpenme. Yo lo tengo mal aquí en mis escritos. Es el 14, hermanos. Capítulo 14, los versos del 8 al 18. Y ponga atención a la palabra de Dios, porque en cada rasgo la Biblia nos habla. Cada parte tiene un significado. Cada signo gramatical encierra un mensaje en la Biblia. Aprovechelo, hermanos. Abrácelo. No desperdicie nada de ella. Hechos capítulo 14, del verso 8 hasta el 18. La palabra del Señor dice así. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó su voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad,
trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las partes andar en sus propios caminos. A todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificios. Bendito sea el Señor. Hermano José Paniagua, llévenos a la presencia del Señor para compartir este mensaje tal y cual Dios quiere que sea compartido, hermano. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por estar escuchando tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de aprender cada día más de tu palabra, y das palabras a nuestro pastor, Señor, para que nos lleve adentro de esta porción de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos. Para que nosotros podamos entender lo que hay en ella, Padre. Gracias, Padre amado, porque Gracias, sé Señor, que nuestro pastor escuchará y tú dirigirás a él para que nos lleve esas palabras de entendimiento a nosotros, y nosotros podamos salir de aquí llenos de ese amor tuyo, Padre. que nos salgamos, Señor, como entramos. Gracias, Padre amado. Danos de tu En el poder. nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Pueden tomar asiento, identificando la idolatría personal. Hay ciertas cosas que solamente se pueden identificar nosotros viviendo la vida de la iglesia, la vida que Dios manda. Solamente hay cosas que se pueden identificar estando nosotros recibiendo la instrucción bíblica y recibiendo la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es la idolatría? Es la práctica religiosa en que se rinde culto a un ídolo. A un ídolo es una práctica religiosa. Es también la veneración y la admiración excesiva por una persona o cosa. Eso es idolatría, hermanos. Ese es el significado y la definición de lo que es idolatría. Uno de los pecados que más Dios aborrece a través de toda la historia, la Biblia testifica. Uno de los pecados a los que Dios tuvo que enfrentar, hermano, con energía, fue la idolatría. Y Pablo y Bernabé tuvieron que enfrentarse a un acto de idolatría. Es que es dulce, hermanos, cuando alguien viene y nos elogia desmedidamente. Es dulce que nos hablen a los oídos y nos digan qué elocuentes somos. Qué conocimiento tan profundo tú tienes de las Sagradas Escrituras. Yo quisiera predicar como tú. ¿Quién le dijo a ustedes que la malicia viene con amargura? La malicia viene con miel, con deseo de escucharla. Y a medida que el hombre carnal, que no está en Dios, comienza a escuchar todos estos elogios, entonces comenzamos a inflarnos. A inflarnos. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Porque en la iglesia la gloria es para el Señor.
Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, porque el Señor es el Espíritu, le dijo el Señor. Y el Padre, tales adoradores buscan, que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad, dijo el Señor. Y esta palabra, hermanos, comienza diciendo, y entrando juntos. Esto es refiriéndose a Bernabé y a Pablo. Los estudios bíblicos trataron de eso esta semana pasada. Dos tremendos liderazgos, dos grandes ejemplos de líderes. Y nosotros nos edificamos muchísimo. Dice que después que entraron juntos a la ciudad, creyó una gran multitud de judíos y de griegos, dice la palabra del Señor. Y como les decía, antes de tener la lectura, el libro de los Hechos fue redactado por Lucas, el evangelista. Yo quiero que usted nunca pierda el hábito de escribir, hermano, de escribir, porque va a llegar el momento que lo que usted escribió le va a servir. Lucas escribió 2 libros. El libro de los Hechos, donde leímos ahora, y el Evangelio que lleva su nombre, o el Evangelio según San Lucas. Ese es Lucas. Lucas era griego y era médico también. Un evangelio de mucho crédito. Cuando ese hombre cogía la pluma, hermano, ahí había objetividad. Ahí no habían suposiciones, sino objetividad. Hechos probados había allí y verdades indubitables de la palabra del Señor. Creyó una gran multitud. Y esto es un buen comienzo para Pablo y para Bernabé. Ya que recientemente, y en el capítulo pasado, dice que lo expulsaron de la sinagoga en Antioquía. Entonces esto es un buen comienzo. Si creyó en ellos, en su prédica, una gran multitud de judíos y griegos, esto es un buen comienzo, hermanos. Y alabamos al Señor por eso. Fueron expulsados de la iglesia. Recientemente, la expulsión estaba fresca. Si usted lo ve en el capítulo 14, que es que antecede acá. Pero ellos no se amilanaban por eso. Ellos no se amilanaban, hermano. Vemos el capítulo anterior, mencionado por mí, el 13. El versículo 45 dice algo interesante. Y dice que los judíos se llenaron de celo al ver la muchedumbre que se convertían a Cristo. El capítulo anterior, el versículo 45. Eso es religiosidad vacía, religiosidad diabólica. Lo que sentían esos religiosos, esa es la teología de los demonios. Si es la teología del Dios de la Biblia, valga la redundancia, deberían alegrarse por las personas que se convirtieron. ¿Ustedes no creen? La persona pura de corazón se alegra con el beneficio de los demás cuando está libre de egoísmos. Entonces es una teología de los demonios. Se llenaron de celo. Eso quiere decir que había egoísmo también. Y expulsaron a estos apóstoles de aquella sinagoga. Usted lo puede ver en el capítulo que le antecede, el 13. ¿Qué nos enseña esto? La expulsión de Bernabé y de Pablo, haciendo lo que Dios los mandó a hacer, predicar la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña esto? Porque esta Biblia está llena de símbolos y de mensajes, hermano. Nosotros tenemos que buscar las claves acá y ver qué Dios nos quiere decir. La situación de Pablo y Bernabé, fructífera para que la vida se salvara, y luego la expulsión de ellos, nos enseña que debemos gozarnos en las bendiciones, debemos gozarnos con las vidas salvadas, pero que debemos prepararnos también para el celo y para la contienda. Si surgió allí en la iglesia apostólica
¿Qué diferencia tiene la iglesia contemporánea de que no surja en su seno también egoísmo y celo, un celo diabólico? La Biblia dice que hay fiestas en los cielos cuando un corazón se arrepiente. En los cielos los ángeles danzan, hermano, allá en la presencia de Dios. Búsquelo en Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Entonces, cuando surge un celo, cuando alguien se convierte, esto no es de Dios, esto es del maligno. Usted ve estos bautismos de Christopher y de Kelly, y la iglesia se alegró, la iglesia se regocijó, hermanos, porque eso no se puede fingir. Pero nuestra alegría, que no nos dé licencia a dormir espiritualmente. No el sueño de la cama, no. No cuando ponemos la cabeza en la bullida y cómoda almohada, no. El sueño espiritual. No debemos dormir espiritualmente, hermanos, porque eso que pasó en Antioquía bien puede pasar en esta iglesia y en cualquier iglesia cristiana. No digamos, eso le pasó a ellos, puede pasar también con nosotros. Y algo interesante en el versículo 51 del mismo capítulo 13, para ir rápido, hermanos, porque hay términos que quizá ustedes no entiendan, y estamos para eso, para que lo poco que el ministro sabe, podérselo enseñar a ustedes también. Porque hay cosas que uno dice, ¿y qué significa eso? Dice el verso 51 del capítulo 13, entonces ellos, refiriéndose a Bernabé, a Pablo y a los que estaban con ellos, sacudiendo el polvo de vuestros pies, salieron de allí. Y usted dirá, pero pastor, ¿qué quiere decir eso? Sacudiendo el polvo de sus pies. En una villa samaritana, Jesucristo le cerraron las puertas también. Y los discípulos salieron de allí y se limpiaron los pies, para no tener ni el polvo de ese lugar allí. Es como desentenderse. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Eso es un símbolo que representa el abandono divino. Repudiaron el mensaje, rechazaron a los mensajeros, tienen el repudio divino. Jesucristo lo dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo el Señor, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Analice eso retrospectivamente. Analice eso, pero no en sentido positivo, en sentido negativo. El que rechaza el mensaje del Señor, el que rechaza a sus mensajeros, está rechazando a Cristo. Y el que rechaza a Cristo, rechaza a Dios, que es el dador de la vida. No le espera un futuro esperanzador, no le espera un futuro grato al que no cuenta con el favor de Dios. Entonces eso de sacudirse el polvo es desentenderse de ellos. No quiero nada con ellos. Ya. Nada. La desaprobación divina es lo que representa esto de manera simbólica. Gloria al Señor. Amén. Y todavía en el contexto, hermano, yendo rápido, me interesan los versos 3 y el 6. Alabado sea el nombre del Señor. Pero este es del mismo capítulo 14, no del verso 13. Es el contexto, es el comienzo. Capítulo 14, verso 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Y dice el verso 6: y habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Caonia y toda la región circunvecina, dice. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Tuvieron oposición ya aquí en el verso 3 y se quedaron mucho tiempo allí. Y ahora en el verso 6 dice que huyeron.
Lo dice claramente la palabra del Señor. Hay como un contraste, hay como una contradicción. Bendito sea Dios para siempre. Ellos no permanecieron en el verso 3 allí, a pesar de la oposición, porque ellos eran extremadamente valientes. Dice que permanecieron allí mientras le hacían la vida imposible. Se quedaron. Y dice el verso 3, mucho tiempo. No se quedaron 2 o 3 días. Ellos no se quedaron por su valor extremo. El verso 6 que dice que huyeron. Ellos no huyeron porque el temor los invadió. Ellos permanecieron y ellos huyeron porque ellos respondían exclusivamente a lo que Dios les mandaba. Cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios nos dice permanece. Dios nos dice resiste, quédate ahí que yo te respaldaré. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quédate ahí. Qué bueno es seguir las directrices de Dios. En el verso 6 dice que huyeron. Pero hermano, descarte el miedo de ahí. Descarte la idea del miedo. Porque en el capítulo 21 del mismo libro de los Hechos, verso 13, para que usted vea que no fue por miedo que huyeron, Pablo dice: yo estoy listo, no para ser arrastrado y atado. Yo estoy listo hasta para morir por el nombre de Jesús en Jerusalén. Hechos 21, verso 13. A Pablo le dijeron: Pablo, hay una profecía. Si tú subes a Jerusalén, te van a atar, te van a arrastrar. Y Pablo le dice: ¿por qué ustedes están llorando y tratando de quebrantarme el corazón a mí? Yo estoy listo, no a ser atado, no. Yo estoy dispuesto a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y eso es determinación, hermano. Y eso es determinación. Cuando dejamos que el Espíritu nos abrace, no nos importa el pellejo. No nos importa, hermanos. Pero preparémonos. Entonces descarte la idea que ellos huyeron porque tenían miedo, sino porque ese era el propósito de Dios también. Jesucristo muchas veces se movió cuando los fariseos se acercaban. Jesús se iba del lugar. Jesús no se iba por miedo. Jesús se iba por sabiduría, porque era la dirección que Dios le había dado. Gloria al Señor para siempre. Entonces eso es lo que debemos hacer, lo que Dios determina. Qué bueno es pedirle permiso a Dios para todas las cosas. Y si es bueno pedirle a Dios permiso, su aprobación para todas las cosas, más bueno es esperar en Dios la aprobación del mismo. Lo hemos dicho otras veces desde aquí. No es pedirle algo al Señor y salir corriendo sin saber si Él lo aprueba o no. Porque, hermano querido, le digo por experiencia que el que toma una decisión sin la aprobación de Dios, los dolores de cabeza llegarán. Las amarguras llegarán, las decepciones llegarán y hasta las traiciones también llegarán cuando salimos fuera de la voluntad de Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Jehová. Cuando el Señor le dijo en el verso 3, quédense ahí, permanezcan, quédense ahí. No importa la oposición, yo estoy con ustedes. ¿Qué dijo David en el Salmo 23, 4? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, decía el salmista David. Gloria al Señor. Y ya entrando en materia, dice el verso 8, que ellos encontraron a cierto hombre cuando entraron a la ciudad de Listra. Listra, Derbe, Antioquía. Recuerden, hermanos, que estos países pertenecen a los lugares bajos de Asia. Los lugares bajos de Asia pertenecen a estos lugares, a estas regiones. En la actual Turquía, la mayoría de ellos, y pertenecen al Asia Menor. El Asia Mayor viene siendo China, viene siendo la India, que son lugares con millones,
cientos de millones de habitantes. Pero estos lugares pertenecen a la parte baja de Europa, al Asia Menor específicamente. Y entraron y vieron a cierto hombre. Y si usted está en el escenario bíblico, usted va a ver que describe la Biblia que era cojo de nacimiento. Ahí no hay truco. Cojo de nacimiento. Usted sabe que hay personas que para conseguir dinero o cualquier otra cosa se hacen los ciegos, se hacen los cojos. Inválido, gracias Ana. Por eso este veredicto aquí es muy importante. Cojo de nacimiento. El manso y el cimarrón que vivían en ese pueblo sabían que ese hombre era cojo de nacimiento. ¿Usted ve por qué no puede haber truco allí? Porque lo conocían desde siempre. Cojo de nacimiento. Allí no se puede fingir, esto es real. Nunca anduvo por sus propios pies ese hombre. Yo me imagino que andaría con muletas o ayudado por otros, andaría él. Dice que oyó de las palabras de Pablo en alguna parte. Dice aquí estos versos, hermanos. Toda la Biblia tiene una enseñanza básica para nuestras vidas. Este hombre no se podía valer por sus propios pies. Nosotros sí. Nosotros podemos venir a la iglesia con nuestros propios pies. Nadie nos debería obligar. Una vez Juan J. Disla me dijo que él está aquí, él no me deja mentir. Me dijo, pastor, no debería haber necesidad de que usted esté llamando a nadie para que vengan a la iglesia. Él está ahí, me lo dijo. Pastor, no hay necesidad de que usted esté llamando a los fieles para que vengan a la iglesia. Y para que vengan temprano a alabar y glorificar al Señor. Entramos por nuestros propios pies. Este hombre tenía su sentido auditivo muy bueno, pero los pies no. Entonces, hermanos, debemos asociar el venir a la iglesia a estar listos a recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Venimos por nuestros propios pies al templo, es para que nos preparemos para la experiencia personal que hemos de tener con Dios. Y experiencia personal significa que nadie me contó, o que yo lo escuché por ahí. Dios quiere una experiencia personal con cada uno de ustedes, como la quiere y la anhela conmigo también. Pero venir por nuestros pies a la iglesia debería desear eso, que el poder del mensaje de la palabra de Dios me hable a mi vida, que el poder del mensaje de la palabra de Dios me transforme y yo salir de aquí no como entré. Él no se podía valer de sus pies, pero nosotros sí. Pero a veces, teniendo los pies y el oído, estamos más cojos que el hombre de la Biblia. Muchas veces estamos más cojos que él. Hermanos, porque una cosa es recibir el mensaje y otra cosa es aplicar el mensaje. Son dos cosas diferentes. Aplicar el mensaje es vivir con el mensaje. Mire, yo siempre, cuando me preparo para la iglesia, yo me preparo para un banquete siempre. Zoraida decía una alusión ahorita y yo me quedé sonreído, porque yo no me pongo de acuerdo con ella. Esto es entre Dios y yo. Esta es mi responsabilidad. Yo no le digo a Zoraida de qué yo voy a predicar. Y Zoraida hablaba de lo importante que estar en la iglesia, mayormente cuando tenemos visitas para el aniversario. Que no se puede esperar tener al anfitrión allí, a la visita, entonces pensar en la comida. Supone que la comida esté lista primero. Debemos venir a la iglesia con la disposición de recibir la experiencia personal que Dios tiene para cada uno de nosotros. El poder de la palabra que llega a nuestras vidas, hermanos. El deprimido recibirá aliento y el débil fortaleza.
Cuando venimos dispuestos a recibir el banquete que Dios tiene a través de la palabra. Cuando recibimos la palabra, ya no andamos con prótesis en los pies. Ya no estamos como este cojo de nacimiento. Dice que saltaba y andaba. Dos cosas dice la palabra del Señor. Andaba y saltaba. O saltaba y andaba. Pero es lo mismo, porque el orden de los factores no altera el producto, hermanos. Debemos tener la suficiente edificación para ser líderes en la iglesia. Pero si tenemos un hábito de no valorar la comida espiritual que Dios tiene, entonces vamos, como yo lo he dicho otras veces, con dolor, vamos a ser cristianos promedios. Que no vamos a pasar de esa línea para allá. Creyente, es un creyente nada más, es un evangélico que va a la iglesia. Deje que el mensaje le hable. Reciba la potencia del mensaje del Señor. Y no saldrá del templo como usted entró. Saldrá lleno del poder del Señor. Caminará en paz, pero también en autoridad. Usted le podrá decir a sus situaciones, porque hay que sacar del vocabulario que el cristiano tiene problemas. Ojalá podamos eliminar la palabra problema. Porque a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, dice la Biblia. Nosotros tenemos situaciones. Y cuando usted camina en paz y en autoridad, porque recibió el mensaje renovador de la palabra de Dios, usted le dice a sus problemas: mira, problema, mi Dios es más grande que tú. Usted camina en paz y camina en autoridad. Pero siempre le digo, como usted imagina lo positivo, imagine lo negativo. No valora el banquete que el Señor tiene. Venimos cuando nos sobra tiempo. Y a lo mejor llegue temprano. Entonces andaremos mendigando. Peor que ese paralítico que estaba allí. Analice todo, hermano, en sentido positivo y en sentido negativo. Analice lo que dice la palabra escrita. Y a través del principio de la palabra escrita, analice lo que no dice la Biblia. O sea, de todo ángulo, véalo y valórelo, hermano. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos andar? En paz y en autoridad. No lleno de quebrantos y de lamentos. Porque hay una falla ahí. Hay una falla. Cuando no podemos levantar la cabeza, hay una falla en nuestra relación con Dios. Y ustedes saben, hermanos, que el mensaje que yo comparto con ustedes no es personal, no es alusivo a una persona. Es que Dios, que conoce las necesidades, Dios habla a través de mí. Lo digo con modestia, pero lo digo con franqueza también. Dios habla a través de mí. Cuando la vida suya está de cabeza, hay un problema en su relación con Dios. Cuando todo le confunde, hay un problema en su relación con Dios. Cuando no sale de un quebranto, de una enfermedad, hay un problema en su relación con Dios. O hay un problema en mi relación con Dios también. Porque eso va tanto para allá como para acá. Es una avenida de 2 vías. Dios promete paz y autoridad, hermano. Pero a Dios hay que darle su parte, su porción. Y con majestad, con grandeza. Porque Dios no acepta lo que nos sobra a nosotros. Él dio lo mejor y Él quiere lo mejor para Él. Usted ve. Y yo quisiera, hermano, que los otros días estoy yo con mi esposa tomándome una taza de café en casa. Y yo le decía a Zoraida, ¿qué paz tan grande es esta? Una paz tan grande, hermano, que a mí me asustaba. Y yo le pregunto a ustedes, ¿somos nosotros mejores que ustedes? ¿Hay diferencia? ¿Somos más bonitos delante de Dios? Eso no es verdad. ¿Dios tiene favoritismo con nosotros? Eso no es verdad. Hay que abrazar nuestra relación con Dios si queremos recibir el poder del mensaje de la palabra de Dios. Porque si andamos en derrota, tú no vas a poder ayudar ni un gatito que usted encuentre en la calle.
Una cosa es la emoción aquí, una cosa es la emoción del momento, otra cosa es abrazar el mensaje del Señor y decir, de aquí no me suelto yo. No yo, el Señor de la Biblia garantiza que tú andarás en fe, en paz y en autoridad. Bendito sea el Señor. Desde aquí no estamos haciendo promesas que Dios no ha hecho. No. Nos estamos sujetando a la palabra del Señor. Dios no es ningún mago. Dios no va a venir del cielo con una varita mágica. Pum, pum, pum. Y van a desaparecer todas las situaciones que tenemos. Lo que Dios dice que te va a poner por encima de todas esas situaciones que te perturban, que te confunden. Bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor garantiza. Y en el interín, muchas de esas situaciones van a ser resueltas en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor. Pero hermanos, queremos tener una vida victoriosa. Abracémonos del mensaje de la palabra del Señor. Dios quiere una experiencia personal con Zoraida. No conmigo para dársela a ella, con ella. Dios quiere una experiencia conmigo. Dios quiere una experiencia con cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque Dios los anhela, hermanos. Dios los anhela a ustedes. Pero Dios detrás de nosotros, nosotros mirando mariposas rosadas por ahí. Entre lo mundano y lo espiritual. El que anda así, que no piense que recibirá bendición de Dios. Que no lo piense. En vez de paz y autoridad, vendrá tribulación. Causa y efecto. Toda causa tiene un efecto. Caminemos bien con Dios, como andaban Pablo y Bernabé. Bendito sea el Señor para siempre. Y le diremos a la duda, vete. Y al temor, retrocede en el nombre de Jesús. Ya no vendrá el temor a nuestras vidas. Pero eso es cuando andamos abrazados del mensaje del Señor. A veces estamos más paralíticos que este hombre en la ciudad de Listra. Cojo de nacimiento. Oye, ¿qué le pasa a ese creyente? Ese creyente siempre se está quejando. Porque yo le digo a usted una cosa, hermano, y le he reiterado desde aquí. Una cosa son las pruebas del Señor. Y las pruebas del Señor son para salud de su pueblo. Las pruebas de Dios no es para perjudicarnos. Las pruebas del Señor es para madurarnos y para perfeccionar nuestro carácter. Ninguna prueba de Dios parece ser causa de alegría, pero al final deja fruto apacible de justicia, dice la Biblia. Pero problemas y problemas y problemas. Analicémonos, hermanos, delante del Señor. Porque estamos llamados a caminar en victoria. Estamos llamados a llevar una palabra de esperanza al que está más débil que nosotros. Pero a veces somos dignos de la conmiseración. Conmiseración significa pena, lástima, una vida cristiana mediocre. Hermano, Dios quiere darle su bendición a cada uno de nosotros. Dios nos quiere bendecir de una manera grande. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué siguen diciendo estos versículos, hermanos? Pablo le habló a gran voz y le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, el paralítico. Eso es en el versículo 10. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y quisieron adorarlos a ellos. Quisieron venerarlos como si fueran dioses. En la actualidad hay muchos líderes que le agradan. Hay muchos líderes que se mecen en el elogio y la pasadera de mano y los bienes por debajo. Eso es peligroso, hermano. Hay que identificar la idolatría personal. Porque no es que es desagradable, no, que nos estén diciendo cosas bonitas siempre. Pero hay que discernirla, y si no son del Señor hay que reprenderla en el nombre de Jesús. Porque la gloria solamente pertenece al Señor. Y nosotros nos encargaremos de dársela. Dice que rasgaron sus vestiduras delante de ellos.
Alguien dirá, pero pastor, ya usted nos explicó qué significa sacudirse el polvo de los pies, que simboliza el abandono de Dios. Dios los abandonó ya. Cuando Dios abandona no hay nada que buscar. Cuando las puertas se cerraron no hay nada que hacer. Aquí rasgar las vestiduras, hermano, es un acto de dolor, es un acto de indignación. Eso fue lo que tuvo Pablo y Bernabé. No es a nosotros que ustedes no deben rendir adoración. Es al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, dice el apóstol Pablo. Dice que el sacerdote, el mismo sacerdote, el líder de la ciudad, trajo toros y guirnaldas. Esos son arreglos florales, las guirnaldas, para adorarlos y reverenciarlos. Yo fui una vez a un banquete en una organización de acá y entraron a una pastora. ¿Usted ha visto a los esclavos egipcios cuando cargan al emperador? Una pastora sentada en una mesa dorada, en una silla dorada. Y dije, wow. Y así criticamos a otras denominaciones que tienen imágenes, que adoran ídolos. Tenemos las agallas de criticarlo. Esta mujer venía con 4 hombres cargándolo. Y ella así, mire. Idolatría pura, hermanos. Idolatría. Idolatría. Cuando Pablo y Bernabé rasgaron sus ropas en señal de vergüenza y de dolor, lo que ellos quisieron decir es que esa sanidad, el honor y la excelencia pertenecen a Dios y no a ellos que son hombres. Pablo le dice, ¿por qué ustedes hacen esto? Ustedes no ven, nosotros somos hombres como ustedes. ¿Por qué no quieren rendir un servicio que solamente corresponde a Dios? Esto también encierra un gran mensaje para nosotros, hermanos, donde el nombre de Dios no es honrado, sino el nombre de los hombres. Váyase de ahí, porque ni usted ni yo pertenecemos a ese ambiente donde al hombre sí se le rinde pleitesía y el honor para Dios queda. No pertenecemos a ese lugar, hermano. No pertenecemos. Y fue tanta la idolatría que dice al final que siguieron la gente rindiendo. Todavía Pablo le dijo esto y esta gente seguían y seguían rindiendo la adoración. Si usted revisa los versículos, estaban tan enfrascados en esa idolatría de esos semidioses llamados Mercurio y Júpiter, dioses de la mitología, dioses que nunca existieron, salvo en la mente y en la cultura de esos tiempos. En la República Dominicana había un pequeño, nosotros decíamos pasquines o paquitos, que decía joyas de la mitología. Wow, y eso sí nos entretenía. Pero hermano, esos son mitos. Eso no es realidad. Realidad es el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, como dice Pablo aquí y Bernabé. Entonces, hermano, ese es el Dios que nosotros adoramos. Cuidémonos de la idolatría personal. No digamos que no nos puede tocar a nosotros. No digamos que solamente corresponde a los líderes. No, a cualquiera le puede llegar. Cualquier persona que esté camino al liderazgo en la iglesia, la idolatría puede tocar la puerta. Cuidémonos, hermanos. Pero estos males solamente se pueden detectar nosotros en oración, siempre recibiendo la instrucción bíblica. Siempre. Yo me lleno de júbilo que, como dice mi esposa, habían cerca de 30 personas en la escuela bíblica del miércoles. Y yo no me lleno de jactancia, yo le doy la gloria al Señor. Le doy la gloria a Dios. Porque Él es digno y Él la merece. Nosotros solamente somos piezas en las manos del Señor. Somos como el barro en las manos del alfarero. Y esa debe ser una verdad que debemos tener aquí. Una vez invitamos a un conferencista allí en la iglesia de Manhattan, Geraldo de Ávila, y había un almuerzo. Y a nosotros siempre, no por favoritismo,
pero nos gusta la visita, pues sentarla y acomodarla, porque nos están visitando. No es idolatría, es cortesía. Y él está parado en su fila ahí, esperando la comida. Y le digo yo, Gerardo, pero no te preocupes, ven, siéntate. Yo no le estaba idolatrando, hermano. No, señor. Pero es la visita. Yo quería que... Y me dice, no, yo puedo quedar aquí en mi fila. Esa experiencia a mí se me quedó. Experiencia de humildad, hermanos. Somos todos iguales. Cuando usted esté en un lugar donde Dios no merece el honor, donde no lo tiene, váyase de ahí. Cuando usted esté en un lugar donde el hombre es brincado y saltado, váyase de ahí. Porque ese lugar no nos pertenece. Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos en señal de dolor y en señal de vergüenza también. Por esa idolatría tan grande. Bendito y alabado sea el Señor. Pero hermanos, cuando abrazamos el mensaje y la experiencia de Dios, somos capaces de mantenernos en pie. Dice que el hombre saltaba y andaba. Dios quiere que nosotros caminemos por nuestros propios pies, con paz y autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. En nuestro servicio lo que está en juego es el honor de Dios, el reconocimiento al Señor. Y termino con la gran ironía, porque es una gran ironía este final, que el cojo aumenta su fe por lo que él oyó de lo que Pablo predicaba. Los otros vieron el milagro, entonces se dan a la idolatría. Analice los versos del 8 al 18 para que usted vea. El paralítico es sanado por su fe, por lo que oyó. Aquellos vieron el milagro y en vez de adorar al verdadero Dios, lo que se entregaron fue a la idolatría. Los líderes de la ciudad. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermanos. Y que tengamos los ojos espirituales despiertos siempre para adorar al verdadero Señor de la iglesia, el verdadero Señor de nuestras vidas. Aquí se trata del honor de Dios, no del reconocimiento de los hombres. Y tengamos en cuenta, cuando las vidas se conviertan, van a venir celos también y oposición. Porque el maligno, el enemigo de nuestras almas, él no anda cruzado de brazos. Él espera una oportunidad. Y él no necesita un espacio muy ancho. Él lo único que quiere es una ranurita por donde entrar. Y esa ranurita la hace grande y grande y grande hasta que se mete. Porque tiene una persistencia que muchos cristianos deberíamos tener. Y yo espero que nadie se ofenda con eso. Pero Satanás es persistente en lo que él hace. Ojalá nosotros seamos persistentes en las cosas espirituales. No, Señor, lo tuyo lo mejor. Mi tiempo para ti lo primero. Lo demás que espere, Señor. La lectura de la palabra, la oración, eso es lo primero, Señor. Eso no lo voy a compartir con nadie. Eso no es negociable. Entonces caminaremos en paz, en fe y en autoridad. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, hermano. Puestos de pie, tenemos la Santa Cena, como se nos ha informado. Y vamos a inmediatamente, a entrar a los versículos bíblicos que tienen que ver con la ceremonia de la Santa Cena. Y mientras pasamos, hermanos, de una sección a otra, vamos preparando nuestras conciencias. Recuérdense, la Santa Cena no es para que nos caiga un sentimiento de culpa que nos aplaste y que no querramos compartir. No, es confrontar dentro de nosotros lo que a Dios no le agrada. Es un tiempo de reflexión sincero, es un tiempo de reflexión solemne, porque Dios quiere que caminemos bien con Él. Dios quiere que caminemos en fe. Dios quiere que caminemos en autoridad. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te adoramos y te glorificamos. No pretendemos, Señor, sacrificar toros a los hombres. No pretendemos preparar la iglesia, adornarla
para estar ensalzando hombres. Que tu Espíritu Santo reprenda todo espíritu de idolatría que ha de venir, porque no existe en la iglesia bíblica, que ha de venir, Señor, cuando las muchedumbres se conviertan, porque las personas se están convirtiendo a Cristo. La gente está viniendo al conocimiento de la verdad. Pero solamente delante de tu presencia podremos nosotros detectar ese espíritu de idolatría y de celo y de egoísmo, Señor, que llega a nuestras vidas. Entonces tendremos el poder de echarlo fuera en el nombre de Jesús. Gracias por estos dos grandes líderes que aún a pesar de los siglos todavía el testimonio vehemente de ellos y apasionado de Pablo y Bernabé todavía viven, Señor, y son un ejemplo inspirador para nuestras vidas. Donde Dios no es venerado, rompamos nosotros también nuestras vestiduras y vayámonos de ahí, donde el Señor no es honrado ni es glorificado. Padre, mira ahora este tiempo de reflexión, este tiempo de análisis, Señor, personal en cada uno, antes de entrar a la solemnidad de la Santa Cena. Padre, si hay algo que estorba, si hay algo que no es digno de ti en nuestra conducta, si hay algo oculto, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús e invitamos al candidato a elevar su corazón al Señor y decirle: Señor, perdóname, yo me arrepiento de esa falta y quiero que tú me ayudes, Señor, a sacarla de mí y así poder participar con mis hermanos de estos maravillosos símbolos que representan el cuerpo y la sangre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por escuchar nuestras plegarias, porque yo sé que tú siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús, amén y amén.